Shabbat Shalom. Sin dolor no hay ganado, todo cuesta un valor, por el cual hay que luchar, a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, yo lo sé, a veces hay que ser tentado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en estos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. Aleluya, Shabbat Shalom. Puede pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra este lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, yo lo sé. A veces hay que ser golpeado para poder crecer y madurar. Un poco más de madurez, porque no habría forma de saber. Ay, ay, ay. Manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor de esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. Aleluya. Así es. Así es. Bien, mi gente linda, pues que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Shabbat Shalom para los que guardan el mandamiento del Shabbat. Estamos por aquí para estudiar. Pues nos gozamos en esta tarde. Quise entrar con esa canción de Yadira. Creo que o Lily Goldman o Yadira, por alguna de las dos. Ahí no me fijé. Pero la vida es así. Y mayormente lo que estamos en la mano del Todopoderoso. Hay una cosa que quiero compartirte hoy, así como a modo de introducción antes de comenzar la clase. Y es que tú y yo tenemos que aprender, Dios bendiga al pastor Sandy Colón, tú y yo tenemos que aprender a tener resiliencia, a ser resiliente. Hermana Arely, ¿qué es resiliencia? La resiliencia es la facilidad de nosotros adaptarnos a los cambios. La vida no es una constante. La vida es un subir al monte y bajar al llano. Subir al monte y bajar.
La vida no es una constante. Entonces, si cuando estamos pasando por dificultades, sea de salud, económica, me han estado contactando personas, por eso estoy hablando de esto, que no es el tema, pero quiero decirlo. Me han estado llamando personas de diferentes naciones, Honduras, Colombia, y me llamó una señora que había perdido a su marido, una viuda, sus niños pequeños, sin trabajo. Son tiempos de proceso, de sequía, y la actitud frente a esas situaciones, mayormente los que conocen al Eterno, no es ni desesperarnos. Podemos llorar, sí, porque somos seres humanos y estamos atados a emociones, a circunstancias. Le habla una persona que ha sido procesada, muy procesada en todas las áreas de mi vida. Y yo le puedo decir a esa persona con la que he estado orando, me han estado llamando, que Dios es fiel. Yo soy testigo de la fidelidad de Dios. Yo sé que cuando estamos pasando por el valle de la sombra y de la muerte, no vemos el túnel de salida, no vemos cómo vamos a salir de la situación. Pero si algo yo quiero dejar insuflar hoy en el alma de esos hermanos y hermanas que están pasando por esos procesos, que el tema no es salir corriendo del proceso. No. El tema es aprender en el proceso y darle gracias al Eterno y comenzar a alabar. Como yo le decía a esa hermana de Honduras, pongan los salmos y comience a adorar con los salmos. Yo he tenido época en mi vida, temporada en mi vida, que cantando con las lágrimas saliendo, pero adorando a Dios, no quejándome, no lamentándome, no viendo que la puerta no hay forma. En ese momento uno está tranquilo, uno está confiado, que cuando el Eterno ve nuestra actitud humilde, sumisa, de sometimiento, aprendiendo, pues pasa rápido el proceso y ahí viene la solución para nuestros problemas. Créanme que yo desearía tener cómo solucionar el problema de los hermanos y hermanas que constantemente me llaman pidiendo oración o pidiendo ayuda. Yo estoy orando en lo que puedo hacer, créamelo, y yo sé que el Eterno va a responder. Así que mi amado hermana, mi amado hermano, no se desesperen. Busquen su ayuda desde arriba, que Dios no desampara a sus hijos. Y como decía la canción, a veces en el proceso, ¿verdad? Dios está trabajándonos para entregarnos algo mayor, algo más grande. Y si no aprendemos, entonces no podemos manejar lo que vendrá, como dice la canción. Así es que vamos a gozarnos en el Eterno, vamos a recibir el Shabbat con gozo, olvidémonos de los problemas, olvidemos las situaciones por las que podamos estar pasando. Canta en el dolor, canta en la alegría, canta en la tristeza, canta en la abundancia, canta en la escasez. En todo tiempo tu corazón tenga una actitud de alabanza al gran yo soy. Aleluya. Y eso es lo que queremos insuflar en tu alma. Que cuando comiencen a pasarnos por el fuego, podamos declarar la promesa. Él ha dicho que no me voy a quemar. No, créeme.
Yo he pasado por situaciones que yo digo, bueno, de aquí no salgo, o por lo menos no salgo con juicio. Pero el Eterno ha sido fiel, y Él no hace excepción de persona. No crea usted, mi hermana, mi hermano, que porque yo estoy enseñándole la palabra los viernes por mandato del Eterno, es porque yo sea santa o porque yo sea la favorecida de Dios. No, a mí también me dan mi pela, me meten en el fuego, me pasan por las aguas, me meten en los desiertos. A cada momento me sacan de un desierto y me meten en el otro. Pero yo he aprendido a relajarme en su presencia. Yo he aprendido a relajarme, he aprendido a confiar, he aprendido a depender de Dios, ¿ok? Porque si usted me llama y me pide oración o ayuda económica, quizá yo le resuelva el del momento o el del día, pero el Dios de Israel cuando da abundantemente. Así que sigamos confiando, sigamos orando y Él no nos va a dejar. Él es padre de huérfanos, defensor y protector de las viudas y Él es la cabeza del varón. Amén, amén, aleluya, bendito sea el Eterno. Bien, con esta pequeña introducción, pues vamos a entrar a la enseñanza de hoy. Bendito eres tú, Eterno, que nos ha dado tu palabra y nos ha instruido para que vivamos conforme a ella. Amén. La Torá, mis amados hermanos, como siempre les digo, la Torá es el árbol de la vida. La Torá es Yeshua, Yeshua viviente, como dice Yohanan. Y el verbo se hizo carne, la palabra, el dabar, el dabar se hizo carne, la palabra, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, aleluya. Bien, tenemos la parashá Naso. Naso quiere decir levanta o eleva. Levanta la cabeza. Esta palabra Naso tiene una raíz en hebreo que denota como Rosh. Rosh, de Rosh Jode. Cabecera de mes, la cabeza de mes. Levanta la cabeza. Aleluya. Bendito sea el Eterno, nuestro Eloa. Bien, entonces la Haftará, esa parashá la vamos a encontrar en Números capítulo 4 y es la segunda parashá o enseñanza del libro de Números. Aleluya, ya estamos en el número de Números. Amén. Y dijimos que el número en hebreo significa Bamidbar, que se quiere decir en el desierto. Todavía esta parashá Naso acontece cuando ellos terminan el Mizkan. Recuerda que la Torá, la palabra, no está escrita en un orden cronológico de los hechos, sino más bien con los temas que quieren enseñarnos. Entonces, el Mizkan está terminado y el Eterno le dice a Moisés que levantara otro censo. Ya se están entonces organizando las tribus. Recuerda que hablamos la posición de cada tribu, la tribu de Benjamín, la tribu de Isaacar. Habían 3 tribus en cada punto cardinal.
los levitas en alrededor del campamento del Mizcán y estaba Moisés Rabenu como cabeza. Y yo te dije que eso me dice que el Dios que tú y yo le servimos es un Dios de orden. Amén, amén. Entonces la parashá Naso levanta. Es como si te dijera, levanta tu cabeza. Levanta la cabeza. No estés triste, no estés apagado. No, levanta la cabeza. Mira hacia arriba, que el que hizo los cielos y la tierra no se ha mudado. No se ha mudado, ahí está. Y dice su palabra que escucha las oraciones de todas las bocas. De todas las bocas. Escucha las oraciones. Amén. Bien. Número 4, versículo 21, al número capítulo 7, verso 89, va a abarcar lo que es la enseñanza de hoy. En la Haftará tenemos el libro de los jueces, capítulo 13, donde habla de la palabra profética que el ángel de Hashem le da a Manoah para anunciar el nacimiento de Shimshon en hebreo, o Sansón, como tú y yo lo conocimos. Amén. Amén. Entonces vamos a ver en la enseñanza de esta tarde las leyes de la pureza, que está en el capítulo 5 del 1 al 4. La ley de la pureza, número 5, 1 al 4. Ley de la restitución, número 5, del 5 al 10. Leyes para la mujer infiel. Leyes para la mujer infiel. Tenemos las leyes del nazareato, esa abarca desde el versículo 6 del 1 al 21, y la ofrenda de los líderes de las tribus, capítulo 7 del 1 al 89. La enseñanza de hoy la vamos a basar en el deber de un líder, pero no sin antes quiero decirte que toda la enseñanza, toda la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos. Y que a mí me toca saber las leyes y los misbos, los mandamientos, los estatutos que rigen para este tiempo. Un ejemplo, nosotros no tenemos el templo, estamos en la diáspora, estamos fuera de los muros de Jerusalén, estamos fuera de nuestra tierra prometida. Estamos en la diáspora y hay muchos mandamientos que regían solamente cuando estaba el templo. Otros anunciaban el advenimiento de Jesucristo, de Masías. Ya esos se cumplieron porque ya Masías vino. Y así tenemos que ir desglosando cada mandamiento, cada misbó, para ver cuáles aplican a nosotros. Hay mandamientos exclusivos para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, como nación. Hay mandamiento exclusivo para la mujer, hay mandamiento exclusivo para los hombres, y tú y yo debemos conocer cuál es nuestro rol, cuál es lo que nos corresponde, qué es lo que nos corresponde hacer. Y vamos a leer en Bamidbar, el libro de Números, su capítulo 4. Vamos a ver
¿Qué nos dice? Bendito el Eterno nos da la Torá. Y le dijo el Eterno a Moisés: levanta un censo de los hijos de Gersón por sus casas paternas y sus familias. Varones desde los 30 hasta los 50 años, aptos para el servicio del que ellos deben encargarse en el tabernáculo. Entonces el Eterno le está dando instrucción a Moisés de delegar ahora las funciones que le correspondían a cada tribu, comenzando por los jefes del clan, que eran los encargados de dirigir la familia, de direccionar la familia. Otra de las leyes que es incomprensible en esta parashá y que no aplica para este tiempo era de que cuando un hombre sentía celo o tenía sospecha de que la esposa le estaba siendo infiel. Si había un hombre que dudaba de la fidelidad de la esposa, él tomaba la mujer y la llevaba delante del sacerdote. Acuérdate que en ese tiempo estaba el sacerdote Aarón. Aarón, y tenía 2 de sus hijos. Esta situación la trataba Aarón, era algo bien delicado, porque la ley era apedrear a tales mujeres, era matarla, lapidarla por la infidelidad. Entonces, esas leyes para este tiempo no aplican. Nosotros, el sacerdote hacía un ritual que había recibido y se comprobaba si simplemente eran sospechas del hombre o si la mujer realmente había cometido el acto de haber traicionado al esposo. Si la mujer era culpable, moría, y si era inocente, el Eterno le bendecía con muchos hijos. Si no había tenido hijos porque fuera estéril, el Eterno abría esa matriz para bendecir a la mujer, una forma de recompensar o de restituir el daño que había sufrido. Imagínese usted, eso era una vergüenza para esa mujer, sea que haya cometido el pecado o que no lo haya cometido. Bendición, Samuel Villavicencio. Un abrazo, hijo mío, hermano mío, mi hermano del corazón. Y esas leyes no se pueden aplicar en este tiempo. El consejo que da la Torá es que no debemos hacer juicio ni pensamiento siquiera contra la esposa, el esposo, o el esposo con la esposa, a menos que no tenga prueba en sus manos. Amén. Un hombre casado sospecha que su esposa le está siendo infiel, debe analizar muchos detallitos, porque generalmente la mujer que es bien tratada en toda el área de su vida, la mujer que es atendida, difícilmente, tiene que ser una persona muy perversa, difícilmente engañe a su compañero. Entonces el hombre debe prestar mayor atención a la esposa. Si tiene sospecha, debe ir delante del Eterno, orar para que el Padre le quite esos celos, porque los celos son obra del Yeser Hará, del hombre malo, son obra de la carne.
Los celos no tienen que ver nada con lo espiritual. Y debe buscar pruebas contundentes que le autorice, si así lo desea, darle carta de divorcio a esa esposa o al esposo por infidelidad, pero con pruebas, no con imaginaciones, que yo sospecho, que yo me imagino, que me dijeron. No. Esas cosas no se manejan así. Eso se manejaba de manera muy discreta, de manera, ¿verdad? Se investigaba y el Eterno revelaba con ese ritual de si era verdad que había sido infiel o no, y si no, le decía al hombre: cumpla usted con su deber. Un beso, un abrazo, Milady. Cumpla con su deber. La mujer que es amada de su esposo, que es cuidada en todo el sentido de la palabra, que esa mujer está completa, que esa mujer se siente plena, no va a engañar a su marido. Una mujer comete esos deslices cuando es desatendida por el marido. Así que tenían leyes para la mujer infiel, o que se sospechara que era infiel. Amén. Amén. La Torá, la palabra, tiene instrucciones para todo, absolutamente, para todo nuestro diario vivir, porque la Torá es como un mapa. Es un manual de vida, es la instrucción de vida, es la que nos prepara para entrar al Olam Abba, que nosotros lo conocimos para que lleguemos al cielo, para entrar al cielo, para llegar al cielo. Amén. ¿Por qué? Porque estas son las normas y las leyes que rigen el cielo. El Olam Abba. Amén. Amén. O la nueva temporada. Vamos a usar una palabra que está de moda. Viene una nueva temporada. Bien. Pero me llama la atención en esta parashá Naso. Levanta la cabeza y descubre cuál es tu función en el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo lo presenta como un cuerpo. Y él, para que podamos comprenderlo, dice que la cabeza tiene su función, porque todo cuerpo tiene que tener una cabeza. Y sabemos que la cabeza siempre son los hombres. Por esta parashá, nosotros nos damos cuenta de que se llamaba y se escogía al líder, al hijo mayor de cada familia por sus tribus. Y a ellos se le asignaba todos los levitas, la familia de los levitas, que eran Naxón, Merari y entre otros. Entonces se le asignaba el cuidado de las cosas sagradísimas del tabernáculo. Habían otras familias que fueron instruidas para todo lo demás, que el utensilio, que desmontar las cortinas, que coger las ollas que se preparaban los sacrificios, etcétera, etcétera. Esto me dice que el cuerpo de Cristo, del Cristo, tiene que trabajar juntos en armonía. Como creyente del Eterno, tú tienes que saber cuál es tu función en el cuerpo. Y si la función que Dios, que el Eterno te ha delegado, es de mano,
para que extienda la ayuda, para que levante al caído, o de boca para orar, para interceder o para enseñar, no pretenda ser cabeza. En este tiempo vemos los altares de las iglesias llenos de mujeres ministrando, un lugar que le corresponde al sacerdocio, pero que el hombre ha dejado caer su llamado. El hombre ha entregado su responsabilidad sacerdotal. Y estamos viviendo los tiempos que se vivió en los tiempos de los jueces, donde una mujer llamada Débora se levantó como madre por Israel, porque había un Sísara temeroso, asustado, que no cumplía. Débora, si tú vas, yo voy. La de oración aquí eres tú, la de la unción aquí eres tú. Y estamos viviendo ese mismo tiempo. Pero al principio, el propósito del Eterno no es que las mujeres estén liderando en los púlpitos. Las mujeres podemos liderar en muchísimas funciones, en muchísimas partes del cuerpo. Las mujeres podemos ser vientre, en la que recibimos, en la que podemos multiplicarnos, la que podemos parir almas para el Eterno. Por eso, como dice una canción dominicana, por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido un orden. Dios estableció su orden. Y lo vemos aquí en esta enseñanza de Naasón, en Número capítulo 4 hasta el 7. Vemos cómo Él ordena todo el trabajo de su casa y asigna a los sacerdotes, o sea, los sacerdotes serían como vamos a decir, los pastores de este tiempo, los que tienen el llamado para guiar las ovejas. Pero el Eterno, ya que el hombre ha cedido su lugar, bueno, si lo que tenemos son Déboras en este tiempo, que se levantan como madre de sus generaciones, que se levantan, que le dicen al Eterno, yo estoy aquí, si el hombre no se levanta, me levanto yo, y tienen que hacer el trabajo y oramos para que hagan un excelente trabajo. Pero al principio no fue así. No es esta la voluntad del Eterno. No es la voluntad total y absoluta. Son voluntades permisivas porque el Evangelio tiene que seguir. ¿Sí? El Evangelio tiene que seguir. La palabra tiene que seguirse enseñando. La palabra tiene que seguirse regando cual semilla. Y si el hombre no cumple su rol sacerdotal, pues se va a levantar la mujer. Las mujeres somos más espirituales. Las mujeres somos más de oración, más del ayuno, más guerrera, más de levantarnos a pelear por nuestros hijos, más de levantarnos a pelear por el marido, más que nos levantamos a pelear por la finanza. Entonces, el Eterno dice, vayan, entréguenmele la herencia, como le dijo a Moisés, ¿verdad? Con las hijas de este líder hebreo.
Entonces, el deber de los líderes. El deber de los líderes. Los líderes son elegidos por Dios. Es lo primero. Todo líder es escogido por Dios, no por el hombre. En Número capítulo 4, el verso 21, vamos a ver qué nos dice para confirmar esta parte. Número capítulo 4, el versículo 21 nos dice: y le dijo el Eterno a Moisés. ¿Quién le dijo a Moisés? El Eterno, en el monte, hablando con el monte. Levanta un censo, le dijo, y elige de los hijos de Gersón por sus casas paternas y su familia. Y le da las instrucciones. Este es el servicio que está a cargo de la familia de los Gersón. Entonces, ¿quién es que asigna los dones, los llamamientos, el ministerio? Es el Eterno. Yo tengo que, como parte del cuerpo del Cristo, yo tengo que saber cuál es mi función. No que yo soy pie, no que yo como pie, yo prefiero ser cabeza, porque que la cabeza que nos han puesto no funciona. Mire que Dios es perfecto en todos sus caminos, perfecto en todos sus caminos. Entonces los líderes son elegidos por Dios, no por el hombre. Vemos mucho amiguismo. Vemos, te pongo aquí para que me saque lo mío. Vemos, te traigo para acá porque tú eres de lo mío, tú simpatizas conmigo. No, así no funcionan las cosas sagradas. Las cosas sagradas no funcionan así. Las cosas sagradas funcionan como dice la palabra del Eterno. Lo primero, para liderar tiene que haber un llamamiento de parte de Dios. Los líderes deben tener clara su función o rol en el Mishkan. En la iglesia, digámoslo así para que lo entendamos en este tiempo. El Mishkan, la casa de oración, el lugar donde vamos a adorar. Tiene que estar todo en orden, la persona tiene que conocer cuál es su llamamiento. El Manarelli, cómo yo sé cuál es mi llamado. En lo que tú fluye, en lo que el Eterno te respalda. Si lo tuyo es llegar temprano, abrir las puertas de la iglesia, ordenar los bancos, limpiarlo, tú vas a sentir una alegría tan grande, una satisfacción tan grande, porque aunque otros quizá no te vean como el tan importante, en los Hasamay, en los cielos, el que te asignó la tarea, te va a recompensar, te va a pagar. Él no se queda con nada de nadie. A cada quien, tú tienes que desarrollar la función en lo que tú fluyes, en el llamamiento, a lo que tú fuiste llamado o llamada. El líder debe enseñar la palabra. Como le decía a Timoteo o a Tito, traza bien la palabra de verdad. El líder no puede ser un neófito. El líder no debe ser un ignorante. Porque ¿qué le va a enseñar a los que vienen detrás, a los que van a aprender con él?
Dice la palabra que si un ciego guía a otro ciego, se van a ir los dos por el hoyo. Entonces, el líder tiene que enseñar la palabra, trazar la palabra de verdad, sin contaminación, y debe modelar la palabra con su conducta y sus acciones. Yo, o un líder, hablando del líder sacerdotal, no puede enseñar lo que no vive. Si usted no tiene misericordia, no hable de misericordia. Si usted no habla verdad, no hable de que hay que hablar verdad. Enseñe lo que usted vive, en lo que usted se desarrolla con más fuerza. El líder no debe ser una persona, un neófito, un ignorante de la palabra. El líder tiene que estar documentado en todas las áreas de la vida. El líder debe saber de todo un poco. ¿Por qué? Porque tiene un pueblo que tiene que enseñarlo, tiene que direccionarlo, tiene que guiarlo. Y dice la palabra que es maldito el que hace errar al ciego en el camino. Eso es muy delicado. Porque ahora la gente toda, desde que hablan dos o tres de quimbanticulación, creen que ya Dios lo llamó a levantar una iglesia, y ahí levantan un ventorrillo sin cabeza, sin un líder, sin nadie que lo gobierne, con un desorden. Un desorden. Haciendo lo que les da la gana. Así, la Torá no nos enseña eso. La Torá me enseña a mí un Dios de orden, donde Dios, el Eterno, le daba las órdenes a Moisés, Moisés se la daba a Aarón se la daban a sus hijos que estaban con él ministrando como sacerdotes, los sacerdotes se lo daban a los levitas, dependiendo de la función dentro del Mishkan. Cada uno tenía un líder que recibía instrucciones, y esa persona se dejaba direccionar, se dejaba guiar, se dejaba ayudar. Ay, hermana Eli, es que el líder mío usted no sabe, muy impío. Salga de ahí corriendo, porque sobre esa cabeza no hay bendición. Es maldito, es una maldición el que guía al ciego, al que hace tropezar al ciego, al que está buscando al Eterno, al que quiere servirle al Dios verdadero. Y usted, por simpático, porque alguien vino alto de pupusa y le dijo que usted era pastor, y usted vino a alquilar una casa, compró 4 sillas y se puso a pastorear, pero usted es un neófito, y aparte de neófito, no tiene el conocimiento, porque no tiene la unción, no tiene la autoridad, no tiene el poder, no tiene nada, más que bulla. Entonces, las funciones sacerdotales específicamente: dirigir el servicio. Él es que tiene que organizar todo lo que tiene que ver con el servicio al Eterno. Eso consiste en las oraciones. El líder debe ser un hombre o mujer, si es la que echó mano de la responsabilidad que dejó el varón. Debe ser una persona de oración, una persona que busca a Dios, una persona que ayuna, que ora, que busca su presencia. Debe enseñar y ser el que enseñe la palabra. Debe estudiar la Torá y debe enseñarla. ¿Ok? Y en el Mishkan era el que presentaba
los sacrificios. En este tiempo, ¿cómo vamos a aplicar el servicio del sacerdote? Bueno, las ofrendas de incienso y de las ofrendas mecidas fueron sustituidas por la oración. Recuerden que los sacrificios de animales fue sustituido por el Cristo, por Yeshua, por Jesús. Él fue el último cordero inmolado. Uno más que entró con su propia sangre. No hay que matar más animales. No hay que matar gallinas para estar rociando la sangre, ni nada. Ya se hizo el último sacrificio con Mashiach. El sacrificio de la tarde, a las 3 de la tarde. Fue levantado en ese madero. Fue inmolado por nuestros pecados. Entonces, los sacrificios que se hacían en el Mizcán, las ofrendas mecidas, la quema de incienso, han sido sustituidas por nuestras oraciones. El sacerdote, el líder, debe instruir sobre la ley, debe leerla y debe de aplicarla al pueblo para que ellos sepan cómo hacerlo. Una vez más, modelando con su vida la enseñanza para que el pueblo pueda entender lo que se le está enseñando. Era lo que estaba pasando en los tiempos de Jesús, de Yeshua. Los filisteos o filistín eran las personas más estrictas en cuanto a la ley de Moisés. Se dice que Jesús estudió en una escuela de fariseo. Estudió en una escuela farisaica. ¿Ok? Porque ellos eran conocedores de la ley. Lo que ellos no eran vividores. Eran estrictos, eran celosos, eran rigurosos, pero sin misericordia, sin amor, sin compasión por los perdidos. Yeshua no vino a abolir ni a quitar nada. Yeshua vino a modelar cómo se debe vivir la Torá, cómo debemos vivir la palabra, cómo debemos de enseñarla, estableciendo que el amor al prójimo cubre multitud de pecados, está por encima de la misma Torá. Por eso, en una ocasión sus discípulos están caminando, porque se usaba así, el maestro iba adelante, dando su cátedra. Yeshua fue un maestro de Torá en Israel. Y van dando su cátedra y ellos van arrancando espiga y comiendo, y lo criticaron por eso. Entonces él les reclamaba a los filisteos, a los filistín, y le decía: ustedes lo que son un grupo de hipócritas. Pero no era porque eran impíos o porque no vivían la Torá, todo lo contrario. Ellos eran estrictos, apegados a la Torá, y no permitían el mínimo error. Era que la ley ellos la trazaban vertical, aunque cortaran el alma del hombre. Entonces Yeshua viene a enseñarle: las cosas no son así. El amor es primero, la misericordia es primero.
La compasión es primero. ¿Ok? Y entonces establece una halajá, la llaman los hebreos, donde le dice que no le haga a tu prójimo lo que no te gusta que te hagan a ti. Donde él dice que el que no ama a su prójimo no diga que ama a Dios. ¿Ah? Si tú no amas a tu prójimo, que lo está mirando, no te duele la necesidad de tu prójimo, si ves que tu prójimo tiene hambre o tiene una deuda y tú tienes el dinero amontonado en el banco y no le dices, yo tengo dinero en el banco, déjame, te resuelvo eso y al paso me lo vas pagando sin interés. Entonces tú eres un fariseo porque está pegado a la ley, a la religión, pero no tiene amor, no tiene misericordia, no tiene compasión. Eso fue lo que Yeshua vino a enseñarle, porque Yeshua estudiaba con ellos. Estaban los saduceos, que eran los que estaban pegados a Roma, defendiendo lo suyo, buscándose lo suyo, y habían mezclado la política con la Torah. ¿Hay algo nuevo en esto? No. Parece ser que la historia se repite una, otra y otra y otra vez. Los sacerdotes eran los que ofrecían los sacrificios. Primero por ellos, luego por el pueblo. Entonces eso me dice a mí que el líder, sea mujer o sea hombre, sea pastor o sea pastora, que en este tiempo tenemos, que no es lo que Dios ha establecido, pero da sed. Hay que hacer el trabajo, alguien tiene que hacerlo. Primero ofrecían el sacrificio por ellos mismos. ¿Qué me dice eso? Yo no puedo presentarme al pueblo como un líder perfecto, santo, aleluya, que yo no rompo hermano, no vajilla, no peco. No. Hazle saber al pueblo que tú eres un ser humano, que tú tienes debilidades, que tú necesitas las oraciones de ellos, que tú necesitas el cerco de protección de oración de ellos, que también tiene tu carácter, que te enojas, que comete pecado y que tiene que presentar el sacrificio primero por ti. Entonces, el primero que tiene que estar en la comunidad de oración es el líder, haciendo oraciones por él primero, por su familia y luego por la comunidad, por todos los miembros y por toda la comunidad, por toda la ciudad en la que vive y por toda la nación en la que se encuentra. Amén. El sacerdote debe estar informado respecto a todo tipo de enfermedades para orientar al pueblo cómo debe protegerse. Fíjate, ahora tuvimos ya en años pasados una pandemia de COVID y me dieron la noticia que se está desarrollando, creo que comenzó por República Dominicana, otro tipo de pandemia. El primero que tiene que estar orientado respecto a todos esos eventos, tanto proféticos como locales, nacionales, es el líder. ¿Para qué? Para guiar al pueblo, para instruir al pueblo, para enseñarle al pueblo cómo protegerse, cómo cuidarse, cómo administrarse en este tiempo. No basta con usted decirle a mi hermano, Cristo viene, la cosa es tan peligrosa. Israel está peligroso, Irán está, ya usted sabe, la bomba, eso va a matar ni a cuántas veces. Estados Unidos está por retirarle la ayuda a Israel, van a dejar a Israel solo. No basta con provocar alarma en la ciudad. No, es enseñarle un plan estratégico
para cómo se va a manejar, cómo se va a proteger. Por eso tiene que ser una persona sabia, una persona instruida, una persona guiada por el Espíritu Santo para que pueda dar la voz de alarma en el momento que hay que dar la voz de alarma. El líder tiene que proveer el guía espiritual. Tiene que ser un guía donde él recibe de Dios, él recibe de arriba y va, como dice la palabra, la barba, el aceite, la unción que baja por la barba de Aarón. Eso te está hablando de unción, te está hablando de autoridad, te está hablando de poder en el reino espiritual. Espiritualmente, un guía, un líder espiritual no puede ser un endeble. Es un ser humano, pero no puede estar a cada rato cayendo en un problema. ¿Ah? No, señor. El líder tiene que proveer guía, direccionar al pueblo, direccionar las ovejas, en todo el sentido de la palabra, en lo espiritual, en lo económico, en lo social. Tiene que estar orientado para saber cómo va a guiar al pueblo, cómo lo va a direccionar, hacia dónde lo va a conducir a un lugar seguro. Las personas van mirando en el líder una persona, una figura de autoridad espiritual, por lo tanto van donde él a buscar orientación, a buscar consejo en tiempo de necesidad. Si nosotros como líder vienen a buscar ayuda o un consejo espiritual, tenemos que saber qué consejo vamos a dar conforme a lo que dice la palabra. El consejo se da respecto acá a lo que dice la palabra, no lo que usted se le imagine en su mente, no lo que se le antoje decir en el momento. Porque nosotros somos representantes de Dios en la tierra. Antes de yo venir aquí, sentarme a hacer esta enseñanza, a darte la enseñanza, yo tengo que orientarme. Yo duro la semana estudiando, orando, ayunando, para que el Espíritu Divino, el Rúa de Elohim, me guíe cómo voy a dar la enseñanza, qué tema quiere que se hable dependiendo de la necesidad de los que van a escuchar. Porque la idea es que esa alma se fortalezca, que ese espíritu se fortalezca, que esa persona levante la cabeza, aprenda a conocer al Eterno. Entonces el hombre de Dios, la mujer que está liderando, el hombre que está liderando, tiene que ser un intercesor. Tiene que interceder por el pueblo, tiene que ser un hombre o una mujer de oración y de ayuno, tiene que ser una persona íntegra. En una ocasión, cuando el profeta y sacerdote Samuel se iba ya a retirar, llamó al pueblo y le dijo: juzguen. Dijo: he tomado de la mano de ustedes alguna oveja por la fuerza, he abusado de su confianza. No, Samuel, no, nadie tenía queja de Samuel. Y era un hombre, pero un hombre que asumió su rol. ¿Cuál es tu rol, tu papel, tu función en el cuerpo del Cristo?
en el cuerpo de creyente. ¿A qué te llamó Dios? ¿A qué fue que fuiste llamado? Porque por eso, por el llamamiento, es que nos van a evaluar y a pagar. Padre, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos, hicimos, y él le dice, apártate de mí, maldito, no te conozco. En otras palabras, a ti yo no te mandé a eso. Esa no fue tu función, tú usurpaste un lugar que no era tuyo. Eso es lo que quiere decir. No fue que no hizo el trabajo, no fue que se quiso pasar de contento. Fue que usurpó el puesto de otro. Fue que no descubrió cuál era su llamado. No supo desarrollarse en su función. Hay personas que son buenas visitando a los enfermos. Son personas que llevan ungüento en la boca. Son personas que llevan sanidad en las manos. Que con pasarle la mano al enfermo, el enfermo siente la mejoría, siente el descanso. Esa es tu función. Hay otras que son buenas recolectando alimento para llevar a los necesitados, buscando ropa para llevar a los sitios donde están los huérfanos. Son buenos, la gente se desborda dándole las ayudas. Esa es tu función en el cuerpo. Cada uno tiene que desempeñar la función y debe estar gobernado, guiado por una cabeza. No, hermana, que es que ese patroncito, esa hermanita, ella es la pastora, el pastor, pero ellos no son de oración, hermana, la que es orando y ayudando en esa iglesia soy yo. Esa iglesia está amparada por mí. Mentira, eso no es así. Deja ese complejo. Eso es un espíritu de orgullo, de soberbia. Se te ha metido un espíritu de locura. Tú no vas a recibir recompensa por eso. A ti te va a quedar el figureo que tiene. No te va a quedar más nada. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. El líder es el que va a administrar los recursos del templo. La administración debe ser transparente y debe ser vigilada por gente íntegra, por gente de paz, vigilar la pureza en la administración. Si lo que está administrando, en ese tiempo administraban plata, oro, ganado, vaca, harina, lo que llevaban como las ofrendas, que vemos el orden, cómo ellos van. Primero va el jefe de la tribu de Leví, después va la tribu de Zabulón, venga el jefe de la tribu de esto, y todos van a llevar sus ofrendas. El líder es el primero que tiene que tener un corazón bondadoso. ¿Cómo es que en una iglesia, en una congregación, hay mujeres solas, madres solteras, con niños pequeños, que han sido fieles a esa congregación con su diezmo, con su ofrenda, con sus ayudas, con el protemplo, con todo eso? Y cuando se ven en apuro, no tienen quien le diga, hermana, aquí tenemos un fondo para ayuda de los necesitados. Ore, hermanita, ore. Bueno, a mí, yo tengo un líder así, cuando él quiera que le resuelven, ore, pastor,
ore que Dios le va a proveer. Pues una lógica. Todo el que pertenece a una comunidad de creyentes, esa comunidad tiene que rendir, el líder tiene que rendir cuenta de lo que está ministrando, cómo se están distribuyendo esos recursos. ¿Por qué? Porque son los recursos del pueblo. Debe haber una porción para las viudas, para los huérfanos, para los necesitados. Debe haber una porción separada para el pobre, para el que le llegue el día malo, porque a todos nos llega un día malo. El líder tiene que manejar la pureza ritual en el servicio. Tiene que cuidar la santidad del Mizcán. ¿Qué le pasó a Nadab y Abiú? Eran hijos de Aarón, habían sido ungidos para el sacerdocio, pero ofrecieron un fuego extraño, dice la Biblia, y murieron inmediatamente. Usted no puede poner a todo el mundo a liderar en una iglesia. Usted no puede parar a todo el mundo ahí porque es hijo de la amiguita mía, porque es hijo de fulana, la que más diezma, porque es hija de menganito. Señor, así no se manejan las cosas sagradas. Por eso las iglesias están muertas. Por eso no hay unción. Por eso no vemos el fuego que cae. Lo que vemos es mucha bulla. En mi país dicen mucha espuma, poco chocolate. Y la gente anda desesperada, buscando la solución para los problemas. El líder tiene que vigilar que las personas que ministran sean gente pura, sean gente que teman a Dios, sean gente íntegra. Aún los que van a dirigir la alabanza, porque la alabanza es una de las cosas más importantes de una congregación. La alabanza es la que va a abrir el cielo. La alabanza es la que va a abrir para que el fuego caiga cuando se esté dando la enseñanza. Y venga la sanidad, venga la liberación. El que fue angustiado no puede salir con la misma angustia. Si entraste a la presencia de Dios, ¿cómo es que tú me dices que va a salir con la misma angustia, con la misma desesperación, con el mismo problema? Llegaste al templo a adorar a la presencia de Dios. Si hay enfermedad se tiene que ir. Si hay tristeza tiene que desaparecer. Si entraste sin esperanza, tienes que salir con un corazón henchido de gozo, de esperanza. Pero si se presenta un servicio a Dios, entre comillas, sin pureza, sin limpieza, contaminado, ahí no va a pasar nada. Los sacerdotes, lo que ministran los líderes, eran los responsables de asegurar que se mantuviera la pureza ritual en el templo. Eran cuidadosos, eran celosos y eran los que vigilaban que se siguieran los procedimientos correctos en el servicio, que se desarrollara todo el protocolo como el Eterno lo había establecido en su palabra. Que Dios, que es bueno, que el Eterno, que es misericordioso, nos ayude a encontrar y a desarrollar con fidelidad, perseverancia, puntualidad, el llamamiento, lo que se nos ha entregado a cada uno.
sabiendo que Dios es un Dios de orden y que Él establece en su palabra lo culto, las ofrendas, los servicios que Él recibe y también lo que rechaza. Él responde con fuego, fuego que purifica. Él contesta la oración cuando hace un sacrificio que a Él le agrada. Cuando el sacrificio es aceptado por Él. Cuando tú le alabas, que ve que se rompen esas cadenas, que ve que la oscuridad y las tinieblas huyen y llega la luz. Esa luz que no da lugar a duda de que Dios está aquí. De que Dios se reveló, de que se nos manifestó el poder de Dios. ¿Por qué? Porque trae cambio, trae solución, trae respuesta. Que el Eterno, que es bueno, nos ayude y que tú y yo podamos mantener la pureza y la santidad que requiere el servir al Eterno. Shabbat Shalom, que el Eterno te bendiga, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti abundante paz. Shabbat Shalom.